Jenny, a ver si la tenemos por ahí, Jennifer Baldassarre, Bienvenida, que le Jenny. decimos Jenny, pero es la directora, sin ir más lejos, de Decir Salud. Ya hicimos toda la presentación, tomé prueba, sacaron un 8, Jenny. Nos tomó Les pruebas. tomé prueba a ver si Muy saben bien, cómo se escribe Decir con S. Bien. ¿Qué hay en Decir? con eso. Un equipo de Claro. gente. Pará, ¿por qué es con ese? Por Por deseo. Pregunto, ¿por qué deseo, es con por ese? Por deseo. deseo, por deseo. Ahí está. No, se sacaron un 8 bien puesto, merecido, te lo Yo prometo. quise, Muy bien. quise ser un poquito más ambicioso y dije, y queda en el barrio de Belgrano, pero no, queda Era en la Avenida avenida Belgrano. Belgrano. Ahí bajé un par de puntos. Ahí casi Ah, sí. casi que en 10. Sí, sí, sí. Por eso se sacó un 8, Metí a la pero, avenida Está Belgrano. bien. pero Con- vamos bien. Bueno, ¿cómo Está bien, fue pasaron? literal lo tuyo, por eso. Claro, exacto. Estamos bastante alineados. Poco Bueno, subte, Manu. bienvenida, Jenny. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hablábamos en Sí. el principio del programa que uno de los grandes aprendizajes que el que está del otro lado de decir, "Buah, es obvio, que aprendimos sobre todo a diferenciar, hablando con ustedes todas estas veces, que no es una persona discapacitada en su totalidad. Suena que es discapacitada, sino que tiene una discapacidad. Ya con eso me parece que si conseguimos que las personas que están del otro lado también lo incorporaron, ya casi te diría que puedo terminar. Cierro el año. ¿Vos cómo lo ves? Yo ya gané. Ya está. Sí, a mí me parece que está bueno siempre hablar de discapacidad, y cuando son fechas como esta, me parece que siempre es un buen momento para retomar el tema. Y aparte que el Día de la Discapacidad es justamente para eso, es para visibilizar eh, a las personas con discapacidad, pero fundamentalmente los derechos de las personas con discapacidad, visibilizar la falta de acceso que hay, la falta de conocimiento que hay en la sociedad y todo lo que nos queda por aprender. Esto es a nivel mundial, también es importante, que tiene que haber una visibilización y eso es lo que significa esta fecha. Es una fecha que no es para felicitar a nadie ni para conmemorar, sino que es fundamentalmente para poner arriba de la mesa el tema, ¿sí? Para hablar de discapacidad sin tenerle miedo a la discapacidad, sin tenerle miedo al prejuicio y también aceptando que como parte de la sociedad tenemos prejuicios para con la discapacidad, ¿sí? Nosotros como profesionales de la salud todo el tiempo estamos haciendo el ejercicio, más los que nos dedicamos a este área, hacemos el ejercicio para poder acompañar, entendiendo cuáles son los derechos, cuál es la singularidad que hay que realizar, entendiendo que todo el tiempo hay que cuidarse del arrasamiento subjetivo que vemos permanentemente en personas con discapacidad, ¿sí? Por parte de la familia, por parte de la sociedad, por parte de las instituciones y muchas veces por parte de los mismos profesionales. ¿M? Entonces, todo el tiempo hay que repensarse, reescucharse, ¿sí? Ir sobre nuestros propios pasos, porque a veces somos los profesionales incluso los que el prejuicio social hace que nos invada. ¿En qué lo podemos ver? Algo muy interesante que dice Lacan es que, esto hablando en términos generales, querer el bien del paciente. Esto a mí me parece muy importante. Porque querer el bien siempre tiene que ver con lo que para uno es el bien. Lo que para mí es el bien tiene que ver con mi historia, con mi familia, con cómo yo aprendí el mundo, ¿no? Cómo yo incorporé el mundo en mi interior. Esto lo vamos a llamar con mi propio fantasma. Sería los lentes con los que uno mira la realidad. Los lentes míos seguro no se parecen a ninguno de los de ustedes. Y entre ustedes lo mismo, porque no hay dos lentes iguales en este mundo. Entonces, cuando uno quiere el bien, lo quiere desde sus valores, sus principios, su personalidad, mente desde los lentes con los que mira la realidad. Entonces, es un error muy común que uno, cuando llega un paciente, quiera el bien de ese paciente. Uno a veces ve que es medio que no se está equivocando, no tendría que ir por ahí. Y, y cuando uno se abstiene de hacer una intervención desde ese lugar y ubica que el paciente está yendo en línea a su deseo, no
hay equivocación posible, ¿sí? El paciente va a por su deseo, ¿no? Empujado por su deseo. Entonces, por supuesto, es algo bueno, que por ahí le trae más complicaciones, que por ahí lo perjudica en términos de comodidad, pero si es en función del deseo, siempre va a estar bien. Ahora bien, Te puedo hacer, eh, te hago una pequeña intervención, pero porque tiene que ver con esto que obvio, estás nombrando. A ver si obvio. estoy leyendo bien lo que decís. Y hoy estuvimos hablando hace un ratito nada más de la confianza. Esto que vos estás Ujú. exponiendo es confiar entonces en que la persona que está ahí delante tiene recursos y va a llegar a sus objetivos de la manera que sea correcta para esa persona. Es excelente la intervención que estás haciendo, porque me das el pie perfecto para hablar de personas con discapacidad, ¿no? Porque justamente se trata de eso. Cuando atiende a un paciente, supone un saber en ese paciente, ¿sí? Yo supongo un sujeto de derecho, un sujeto de deseo, esto ya lo hemos hablado, pero sobre todo un sujeto de deseo que tiene la capacidad de ir tras su deseo, equivocándose, haciendo cosas que quizás son incómodas, que quizás incomodan a otros, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, supongo un sujeto capaz de ir tras su deseo, ¿m? Con las características que tenga, los desafíos que tenga. Y cuando hablamos de desafíos ya nos metemos un poco en discapacidad. Entonces, se, se nos complica aún mucho más con personas con una discapacidad porque nos creemos con el poder de decirle esto está bien, esto está mal, de querer el bien del paciente. Nunca tiene que querer el bien del paciente porque está rodeado de personas que quieren su bien. La madre, el padre, los amigos, los hermanos, pasa todo. No, mejor no hagas esto, mejor haz el otro. Entonces, profesionales de la salud, el acompañamiento terapéutico, desde la psicología, digo, todos los profesionales que acompañamos a una persona con discapacidad, somos los responsables de darle voz a ese sujeto, de seguir suponiendo un sujeto allí más allá de su discapacidad. Es decir, con eso inclusive, ¿sí? Porque no va a ser sin eso. ¿Va a tener desafíos? Por supuesto, pero hay una posibilidad de dejarse empujar por su deseo. Y los responsables somos los profesionales de la salud, y en el caso de psicología de salud mental. Ahora, en el caso de acompañamiento terapéutico, para mí es importante porque el acompañante terapéutico se inserta en la vida cotidiana del paciente, ¿sí? Se inserta en la vida cotidiana. Y es el único dispositivo el de acompañamiento terapéutico, me atrevo a decir, que se mete en la vida cotidiana del paciente y acompaña a que él pueda hacer por sus propios medios. Fíjense qué distinción, porque el acompañante terapéutico no hace por él o la paciente, acompaña a que pueda hacer con sus propios recursos, de una manera propia, ¿sí? Esta autonomía que gana una persona a través del dispositivo de acompañamiento terapéutico, de ser necesario, o el dispositivo de psicología, o el que sea de terapia ocupacional, un montón de dispositivos hay que acompañan estos procesos de autonomía. Imagínense lo que es para una persona poder ir al supermercado, comprar, pagar y quizás utilizar el recurso de la calculadora para saber cuánto le tiene que dar de vuelto. Esa autonomía, esta capacidad subjetiva es, eh, es un derecho y tenemos que acompañar a las personas a esto, ¿sí? A que puedan ejercer su derecho. Entonces, la sociedad inclusiva es aquella que se cuestiona esas faltas de acceso. Una sociedad más inclusiva es la que puede advertir del prejuicio social de querer hacer por el paciente, de querer hacer por la persona con discapacidad, ¿sí? Sin preguntarnos si puede o no puede, sin preguntarle, ¿necesitas ayuda? Y no suponer que porque una persona es no vidente hay que ponerle el brazo en su brazo y acompañarlo a cruzar. Preguntar, hay que preguntar, porque es ante todo un sujeto, ante todo una persona de derecho, de deseo y autónoma.
Y para eso le tenemos que dar voz. El arrasamiento subjetivo se trata de esto, de ceder el asiento en un colectivo, de hablar como lo hablamos la vez pasada, de suponer que tienen que dar mucho amor, de suponer que son divinos, amorosos las personas con discapacidad, de suponer que a una persona no vidente le tengo que poner el brazo en su brazo y acompañarlo a cruzar. Eso es arrasamiento subjetivo. Y tenemos que estar advertidos. Y los profesionales de la salud, más aún. ¿Sí? Muchas veces hasta se piensa en discapacidades intelectuales, por sobre todas las cosas. Hay algo muy terrible que se sigue escuchando el día de hoy, que dicen, son personas que están muy sexualizadas. Claro. Y para mí eso es una aberración. Porque una persona de 16, 17, 18 años está sexualizada, por supuesto, cualquier persona. La diferencia es que a un pibe, una piba de 18 años, se le supone esa sexualización. Por Claro. supuesto, por el cambio hormonal, por la edad, por lo que pide el cuerpo biológico. Pero una persona con discapacidad no. Entonces, cuando no sabe quizá cómo moderar esta sobrecarga de estímulos, porque se los infantiliza, entonces a veces hasta se los abraza y se los estimula más, sin enseñarle a poder ponerle un borde a ese deseo sexual, a poder ponerle palabra, a que haya educación sexual integral en las personas con discapacidad, para que puedan aprender a entender lo que les está pasando en el cuerpo. Entonces es una aberración decir que están sobresexualizados. No, por supuesto están sexualizados como todo el mundo. Lo que pasa es que no se les supone, se los infantiliza. Y esto es un peligro. Es un peligro porque forma parte del arrasamiento subjetivo. ¿Por qué? Por el prejuicio social. Porque la falta en el otro pone en juego nuestra propia castración. Y uno quiere sentirse, quiere pensar que anda completo por la vida. Y en realidad ninguno, todos, nos falta 5 para el peso, todos estamos un poco rotos. Y de eso no nos podemos salvar, salvo con un análisis, podemos hacer algo con eso, ¿sí? Ahí estamos y por Hacer eso... algo con esa falta. Y por eso ahí estamos. Hoy hablamos de prevención, hablamos de confianza, todas cosas que por eso me llevo todos los puntos que estuviste hablando hoy, que como vos bien decías, ya los hablamos, pero este día 3 de diciembre de las personas con discapacidad nos vuelve a traer al tema. Hablamos de no ayudar, sino acompañar, de tener confianza en el otro, del respeto, porque sigue siendo una persona, ahí donde está, sigue siendo una persona con sus derechos y sus deseos. Nada, lo de Y siempre. toda una persona. Claro, sí, Claro, es esto ante todo una persona. ante todo y después lo otro, ¿no? Y no poner por delante siempre lo que vos decías, la discapacidad, la falta y todo esto. Y que estamos en sociedad, lo hablamos hoy durante todo el programa, uno no es sin el otro, estar siempre atentos, pero hablamos del individualismo, por eso hoy un poco todo nos llevó por los mismos temas, y como siempre dejamos planteado muchos otros temas para seguir conversando con ustedes. Jennifer, gracias, como Yo siempre. diría, ¿qué tal Jenny y Pedro? Yo diría que sabiendo que se vienen las vacaciones y el periodo de receso, podríamos pensar en hablar un poco más desarrollado lo que iniciamos hoy del ocio, ¿no? Ujú, De la importancia del ocio y eso. ahí está. Bueno, lo dejamos planteado. El ocio como lo podemos ya plantear como una posibilidad de creación. Bien, Es muy importante el ocio, hay mucho para hablar de eso y más en estos tiempos donde casi que es mala es palabra, mala tiene palabra. mala Ah, prensa. Lo dejamos ahí, abrimos la puertita, entonces ya dejamos el tema planteado para la próxima Se salida. viene, se viene. Se viene. Deseo, entonces decíamos decir de deseo, por eso con S, no es una falta de ortografía, @decirsalud. Jennifer, saludo a todo el equipo, como siempre, gracias por tu tiempo. Sabemos que diciembre es complejo para las entrevistas y todo, pero siempre Obvio. presentes, así que abrazo grande y muchas gracias. gracias, Jenny. Un placer siempre estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Nos Les vemos mando un beso pronto. enorme. Gracias.